Bienvenidos una vez más al canal de Puro Cine, amigos y amigas. Somos Otra semana, ¿no? Alejandro y Javier, otra semana, Número efectivamente. 34. Número 34, efectivamente. Y bueno, hoy traemos la primera película de Tim Burton Alcalán y por supuesto estamos hablando de Big Fish. Fish. Bienvenidos a Puro Cine. Comenzamos. Efectivamente. Ya tenemos un poco la estructura Me cogida me encanta. de la introducción. Además, Big Fish merece tomarlo todo con calma, Sí, estructurado, porque es una película que nos ha sorprendido, ¿no? En el anterior programa trajimos Piratas del Caribe, Sí. en el anterior Superbad, como veis aquí es ir mezclando cine porque Sí, el un cine lo poquito. vale, ¿no? Total. Y- Y más este tipo de Y más cine, este ¿no? tipo de películas. porque- Contraste, pero nos encanta. Exacto. Contraste. Y bueno, concretamente el anterior tuvimos una magnífica charla, ¿no? Con nuestro colega Puente, experto En en Fernando Piratas Alonso y en Piratas del Caribe. Y hoy traemos, bueno, hacía, sorpresa. ¿verdad? Me decías tú que hacía mucho que no la veías. Y, Sí. Bueno, no, hacía poco que la había visto, pero la recordaba diferente, ¿no? más aburrida, sobre todo. No sé por qué la recordé más. A ver, también porque cuando nos ponemos en modo puro cine, como más analíticos, ¿no? Claro, claro. Pero sí. Big Fish. La gente no lo director- entiende, pero Sí. a partir de la creación de este canal vemos el cine de una manera un poco distinta, ¿no? Y Más no es por obje- ir de- más objetiva, Exacto, no queremos ir de cinéfilos. No, ni no nada. decimos que otra gente no entienda de cine. No entienda de cine, pero O a sea, ver. que os falta cine. Si quieres saber la verdad, puro cine con mayúsculas en Y redes. callado. Calladito. 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 Efectivamente. Es verdad que en el 33 con Puente, no me acuerdo si. Pero en el de Superbad, Sí. que lo hemos grabado hace poco, Sí. se nos ha olvidado decir las redes. Tenemos de todo. Importante. TikTok, Instagram, Telegram, Eh, Grindr, y Tinder, próximamente de todo. PayPal. Claro. Así que nada, si lo queréis seguir. Bueno, OnlyFans, como la novia de OnlyFans, Ricky Dean, nos falta también. Bueno, Bueno, venga, Big exacto, Fish, vamos. director Tim Burton, Año 2003. año 2003, y es una película basada en la novela A Novel of Mystic Proportions de Daniel Wallace. O sea, está basada en Ojito, una anda, novela. pensaba que era. Sí, que era original, Era ¿no? original de Tim Burton. Burton, sí. Y por qué esta tiene cierta relevancia dentro del universo de Tim Burton, que como sabemos es muy amplio. Desde que empezó a hacer películas, tiene, bueno, es que prácticamente mencionarlas, pero muchas de mucha calidad y Sí, que han sí, sido sí, muy bien joder. valoradas. Desde Beetlejuice, que es la que se conoce como, vamos, yo he suya, escuchado ¿no? como la de mejor valorada, pero luego tiene, bueno, todas estas que hizo de la mano de Johnny Depp y de Sí, su, sí, sí. y de su Empezando mujer. por Eduardo no sé, Manos Tijeras justo, y de su mujer, o bueno, no sé si ahora sigue siendo mujer, pero bueno, Helena Bonham Carter, ¿no? Que a mí me gusta mucho como actriz, que es lo que tú dices, Eduardo Manos Tijeras, Pesadilla antes de Navidad, Batman Forever, la de Michael Keaton, Sleepy Hollow, El planeta de los Charlie, la simios, fábrica de chocolate. Sweeney Todd, Alicia en el País de las Maravillas, Big Eyes que tiene con Christoph Waltz, Estamos hablando Y- de una institución. de la élite, del Olimpo de los directores en los últimos 20-30 años, Un seguro. absoluto referente en esto Sí. de hacer películas y realmente la primera que traemos suya. Sí, y un estilo muy particular. Yo lo hablamos algún día que se Con me- parecida a Wes que Anderson, es Wes Anderson. no en las formas, Claro. pero como que se identifica Sí, rápido. un cine muy particular, pero que. Y también algo más comercial que Wes Anderson, yo creo. Algo Pues más, sí, sí, igual sí, más sí. profundidad a nivel narrativo, que facilita pues que más gente la vea, juega también Pero con sí, animación algo más mucho. comercial puede ser. Sí, sí. Y bueno, sobre todo unos datos, antes de ponernos un poco manos a la obra, yo tengo que fue nominada a los Oscar por banda sonora, no ganó, sí que ganó el Globo de Oro a Mejor Película Cómica o Musical en los del año siguiente, 2004. ¿Quién crees que ganó ese año o sea, no estuvo nominada, pero no ganó? ¿Quién crees que gana ese año? El Oscar. El Globo de Oro. El Oscar estuvo nominado a banda sonora, estuvo nominada a Mejor Película En los Cómica o Globo de Oro. Musical. Sí, pero no gana. Mm, En el 2004, seguro que te suena. Lost in Translation, sí, sí, de sí, Sofía sí. Coppola. Justo. Pero otras nominadas, por ejemplo, estaba Bend It Like Beckham. De esta, La película india justo, la chica que quiere ser futbolista. Y no, bueno, no recuerdo alguna más, pero la tenía ahí apuntada. Un formato muy particular que tiene esta historia, ¿no? Porque se basa. Todo parte básicamente como
de una suerte de cuento, ¿no? Sí, la Sí. peli es un cuento, La peli realmente. es un cuento, como mini historias que va contando el padre, un padre ya En avanzada edad, en avanzada edad, que parece que está, pues eso, en sus últimos momentos, ¿no? Y cómo va contando una serie de historias, ¿no? Que a lo largo de Sí. su vida ha contado su hijo, ¿no? A mí me parece, se me parece mucho a la historia interminable. No sé si la has visto, No la la he de la historia visto. interminable. Y al parecer sí que está basada de verdad, eso sí que lo leí en La princesa prometida. Que esa seguro que la has visto. Me Porque suena tiene la bastante. escena de Íñigo Montoya. Mi nombre es Íñigo Sí, Montoya, tú sí, sí, mataste sí. a mi padre, prepárate para morir, ¿no? Y, y nada, pues esa pequeña introducción, básicamente, que te Sí, hago la base para explicar esta peli. Que a ver de qué va. un cuento que junta un Sí. poco fantasía y realidad, porque Sí. la realidad nos plantean como que el hijo está enfadado con el padre, porque como rechaza... le tilda de storyteller, de Sí. que un poco no va por la verdad Sí. por delante, ¿no? En plan de siempre me lo camuflas, siempre me lo exageras tal, pero nunca me cuentas el verdadero, como que Sí. realmente... Sí, como que quiere ser siempre el centro de atención con sus historias. Él básicamente, pues eso, cuenta sus vivencias y tiene fama el padre, pues eso, porque tiene mucho carisma a la hora de contar sus vivencias. Estas vivencias a veces se nos representan o sea, se representan en la realidad, hace como pequeños flashbacks. Claro. Y el actor que lo hace del padre de joven es Ewan Ewan McGregor, McGregor. ¿no? Y, y estas historias es verdad que son muy, muy fantásticas. Y la peli se llama Big Fish precisamente porque la historia central, que es por la que el hijo se pica sobre todo con el padre, Sí. es porque es un pez al que le roba. Bueno, tiene una historia con el anillo, como que su madre es Sí. un gran pez, como una especie de metáfora ahí. Y claro, el padre se lo toma de verdad como si fueran vivencias personales, Exacto. solo que en esas vivencias personales y en las historias que cuenta salen gigantes, salen, no sé, pues... Sí, pueblos perdidos que solo se accede por eso, caminos sí. de fantasía. O sea, Sí. hay unos elementos Sí. muy de cuento, ¿no? Brujas, Exacto. Y es como lo que le chamusca al hijo, hijo, que, sí. que dice, nunca me cuentas la verdad, Claro. siempre me cuentas tus batallitas. Sí. Pero eso no me sirve como para la vida real. Claro, de hecho se alejan necesariamente el padre y el hijo precisamente por esto, pero se unen eso en los últimos momentos de su vida. Ya es cuando ya un poco como que nos cuentan la historia más en detalle, que es Claro. cuando empiezan a aparecer todos los Sí, flashbacks. en ningún momento dejan de contarse como estas historias fantásticas, o sea, como no se rompe, pero con el fin de darnos una moraleja, ¿no? Exacto. Término. Y la verdad es que es muy interesante, porque claro, ya te surgen varias preguntas. Yo, por ejemplo, decía, en estas circunstancias, ¿cuánto de realidad hay en la ficción y cuánto de ficción hay en la realidad? Claro, exacto. Porque, Que ahí está un poco la moraleja. claro, un poco de y sobre todo cuánto de necesario es en estas circunstancias Darle ese toque fantasioso. Sí, o incluso a saber la verdad. O sea, era necesario. O sea, el padre había decidido educar a su hijo en base a esas historias Justo. que inventadas o no. Lo más seguro, yo te lo apunto, seguramente no era un gigante, el que la acompaña Claro. seguramente fuera un tío muy alto. Seguramente no hubiera un campo de flores que le puso, sino era un ramo. Exacto. Pero... Tampoco se paraba el tiempo cuando la vio por primera vez en el circo, pero eso le sirvió como para construir un barco para que su hijo Exacto. se Y que desarrollara el valor sanamente. o la enseñanza Sí. que quiere dejar el padre detrás de esa historia Sí. es igual con o sin la Sí. exageración, simplemente incluso que se lo quiere remarcar aún Sí. más. Que se va a recordar esas vivencias y que hay ciertas cosas que se pueden, pues a ver, detrás de todo eso hay como, o sea, son fábulas, ¿no? Son Exacto, moralejas. sí, Cada sí, sí. historia que cuenta, Eso por no- ejemplo, la que tú dices, que se va, él decide ir por otro camino, separarse, se va del gigante, de su ciudad tal, y se va por otro camino. que es como más sí, difícil y más angosto. y más mucho angosto, pero es el camino más corto. más corto. Y de hecho se lo recalcan cuando llega a la ciudad, que a veces hay que arriesgarse y tomar el camino más corto, aunque sea más doloroso, ¿no? Sí. Y bueno, cada historia tiene como una pequeña moraleja que él Y va eso, tratando. la propia ciudad que se encuentra es como una ciudad, no está abandonada, pero Sí. es como idílica porque están todos los habitantes ahí que no se quieren mover. Sí. Y también, pues. Es como una ciudad perfecta en la que se Exacto. había perdido un poeta. Sí, ¿no? sí, sí. Y que Sí. a nivel de metáfora un poco también como queriendo ejemplificar el hecho de, Sí. de no te quedes parado, sigue avanzando, Sí. aunque aquí te sientas cómodo, porque el tío como que lo único que quiere realmente en la vida es Sí. como seguir Sí. nutriéndose y encontrar nuevos retos. encontrar nuevos retos. Exacto. Y claro, uno de esos retos es encontrar el amor de su vida. Exacto. Que lo encuentra y además es muy bonito porque
va consiguiendo como claro, la historia que él cuenta, que luego, ya te digo, no es importante saber si esas historias son verdad o mentira, ¿no? Al final al hijo le queda una moraleja muy positiva que solo entiende al final de la peli cuando fallece y nace su hijo, ¿no? Exacto. Y hay una escena, bueno, pero que es preciosa, de cuando ya ha nacido el hijo, de cómo él empieza a reutilizar esas historias, ¿no? Y entiende de verdad la perspectiva, ¿no? del padre, ¿no? Que además es que es muy divertida la peli, porque es que te mete un montón además de referencias y de moralejas súper súper chulas. Solo que es verdad, a mí, ya te digo, a mí como que se me hizo un poco bola al principio, no sé por qué. Tampoco... Bueno, al principio se hace más lenta quizá al principio, pero una vez que a mí me coge ese ritmo de meterte como mini cuentos dentro del cuento global, se hace como muy entretenido, muy... Y además es eso, que cada uno con una moraleja distinta y algunas escenas memorables como la del campo de flores o lo de que en el circo. Porque claro, el padre le explica como, cuando encuentres a tu primer amor, verás que el tiempo se para, y te lo ponen con una escena preciosa en el circo cuando vea la que posteriormente será su mujer y como todo se para, ¿no? O sea, y cómo tiene que ir trabajando en el circo. O sea, consigue un contrato con el jefe un poco del circo, que es Danny DeVito. Es un puto clásico. Y le dice, cada mes que trabajes conmigo te doy un dato de la chica para que la conozcas. Te pagaré en información sobre la chica para que puedas ligar con ella. Y luego al final se muestra, pues eso, trabajando en casa, pues eso, le disparan con un cañón, trabaja con tigres, mete la cabeza, lo que sea. Y va consiguiendo datos hasta que lo consigue, solo que se da cuenta que está casado con uno de su pueblo, ¿no? Que es como su mayor rival de siempre, siempre lo ponían. Bueno, su mayor rival, que le está superando constantemente en todo, ¿no? Porque es como en el momento en el que, o sea, el tío, claro, le daba la idea a su hijo de que, pues eso, de que no había... de que había superado como una enfermedad esta de que era muy pequeño y le tuvieron que estirar tampoco lo recuerdo ahora exactamente, y que luego había como que se había afrontado todos los retos. Entiendo que la moraleja era como que se había atrevido, ¿no? Que había hecho un paso para adelante, que se había esforzado, ¿no? Que había... Y al final consiguió pues ahí llegando y conocer a su mujer, que yo creo en el fondo es como el gran pez, ¿no? Como el gran amor. Exacto, justo. Yo creo que ella y al final él también, ¿no? O sea, su familia, ¿no? Exacto, el amor es el núcleo de la mujer y del hijo, como el éxito en la vida. Justo. De haber alcanzado la felicidad plena con una familia a la que quieres y que te quiere. Justo. Y a través de eso, de historias que va contando, que realmente, lo que decíamos, se parece incluso al cine de Wes Anderson, en el sentido de bueno, como de la importancia a veces de la fantasía entremezclada con la historia verdadera, como en Asteroid City, que es la más reciente que trajimos. Como fake, notaba exacto ese elemento, y aquí es desde luego latente y con bastante profundidad, yo creo. La peli, una historia también como la relación paterno filial, ¿no? De padre e hijo, que lo trata con un acercamiento desde la ternura, pero muy, muy bonito. Sí, muy bien explicado. Reconforta, es una película que yo digo, la veo y me quedo reconfortado. Digo. Sí. No, y que entiendes un poco la perspectiva que desde el principio un poco no comprendes cómo se introduce esa ficción, o sea, qué sentido tiene dentro de la película, y lo vas entendiéndolo desde la perspectiva del padre, que por cierto, el padre, creo que el actor, no sé si recuerdo el nombre, creo que es como Albert Finney, que debía ser una estrella de Hollywood. Yo no le conozco, ¿no? Pero es verdad que hace un papel bastante bueno. O sea, a mí me gustó cuando le vi, sobre todo cuando la vi la segunda vez, me llamó bastante la atención el papel que hacía, ¿no? También recordar el papel que hace el gigante, el Matthew McCrory, lo busqué, medía 2,21. 2,21. Es verdad que es algo, o sea, tú lo ves y además por los planos que le hacen da la sensación de que ser mide un 4,5 bicho. metros. Sí, no, total. Y es muy interesante cómo se van conectando estas. Sí, y lo bonito también, ¿no? de la historia es como al principio piensas, o te hacen también creer la peli como que el padre es un... que se inventa todo. Sí. Y luego a medida que va pasando la peli, el propio Edward Bloom va... Edward Bloom no, Edward Bloom es el hijo, ¿no? O es el padre ahora. Pero creo que sí. Will Bloom es el hijo. Will Bloom empieza... es el padre, vale, pues Will Bloom empieza a entender como su padre. Hay muchas cosas que se va dando cuenta de que son ciertas, de que realmente pasaron así. Y que aunque haya exagerado ciertas cosas, como por ejemplo lo de la casa encantada de la bruja. Que la bruja que le decía
bueno, según las historias del padre, como hemos dicho, no sabemos dónde está el límite entre realidad y ficción, le dice cómo va a morir. Sí. Y además es que él como se muestra como el único que quiere saber cómo se va a morir para saber precisamente cuánto se puede arriesgar en el resto de actividades de su vida, ¿no? Es decir, como que aprovecha esa cosa que en principio todo el mundo podría pensar que es mala, como para disfrutar más. De hecho, nunca se plantea la muerte realmente como un problema, porque siempre él demuestra que ha aprovechado su vida, ¿no? Y su propia muerte, hasta el final de la peli, queda como en stand-by, no sabemos qué va a pasar. Justo. Y me parece, bueno, de una finura la escena de la muerte del padre diciéndole... Es lo que tú me cuentes, que tú me cuentes así, y empieza a contar, y ahí empieza como el camino del hijo, ¿no? Exacto. Sí, de que sus historias, al fin y al cabo... Un poco exacto, es como que la vida es un poco también lo que tú quieras, lo que tú quieras construir, que cada uno tiene su y también como la quieras contar, ¿no? Un poco. Exacto. Porque al final, no sé, también un poco la vida de tu hijo va a depender de cómo te la ha contado tu padre. Justo, ¿no? Y alguna frase de estas recuerdo en la película como en plan de la vida no es tanto lo que has vivido, sino cómo tú lo cuentas y cómo exacto, como... Y efectivamente te lleva eso a apreciar como, bueno, no sé si la figura del cuentacuentos pero realmente el padre eso es un storyteller que tiene un carisma bestial y que encima eso te hace entender como la vida a través de esas historias que luego guardan todas realmente unos valores éticos detrás hay como realmente honorables y apreciables, vaya. Era indirectamente la manera del padre un poco de educar al hijo en una serie de valores, de respeto, de trabajo duro. Y además es una peli que realmente te lleva un poco de la mano, es como te va contando la historia a través del personaje de Edward Bloom de joven, pero eso que te lleva de la mano y te la va contando como las peripecias, exacto, un poco de tal. Y también, claro, cuando vas viendo las conclusiones que va sacando el padre y cómo se ha desarrollado la vida del padre, entiendes un poco más por qué las contaba así a su hijo, ¿no? También. Entonces, acabas pues como haciendo la cuadratura del círculo, ¿no? Y entendiendo un poco todo. Sí, la verdad es que es una peli que está bastante bien. A mí, sí. No sé si dar el sello de puro cine. Sello de puro cine. Tendremos que darle... Lo ponemos. Es que me dijiste que tenía ya la animación. Sí. No lo viste, luego lo ves. Pero una película a mí muy bonita. A mí lo que me parece realmente muy bonita, porque aparte de eso, de juntar elementos de fantasía y tal, me parece casi, no sé si existencialista en el sentido de buscar un propósito de vida, pero como que habla de la vida, de una perspectiva muy... Muy bonita, vaya, en el sentido de eso, de la vida es un cuento y el cuento un poco es también un poco las formas que tú le des a ese cuento y el valor que... Es un poco también, en ese sentido también como un poco idealista más allá de lo que ocurre, sino el sentido que tú le quieras dar a lo que ocurre, la manera que tú quieras contar lo que ocurre, ¿no? Que también forma parte como del marco de cosas que forman la realidad, ¿no? Justo. Porque cada uno, o sea, nosotros podemos estar haciendo algo exactamente igual, pero cada uno, no sé, sentirlo de manera distinta o verlo de manera distinta, ¿no? Porque cada uno también... Aunque hay una delgada línea entre contarla con adornos y ser un flipado, ¿no? Y ser un flipado. Que, bueno, él era bastante flipado. Era bastante flipado, esa es la cosa. Pero bueno, también es verdad que evidentemente el hijo tenía ese problema de nunca me has contado la verdad porque sus historias había gigantes, brujas, tal. O sea, ya era, pues eso, todo fábulas, cuentos, y él se lo tomaba como tal, no como la vida de su padre, cuando la realidad es que seguramente desde fuera más fiel a la verdad desde la perspectiva del padre contarlo con brujas gigantes que sin ello. Le hubiera contado la historia completamente real, lineal, tal. Porque la moraleja habría sido la misma, pero seguro que no se te queda igual si metes elementos fantasiosos, tal. Solo que el hijo no lo concibió hasta que estaba falleciendo su padre y iban a hacer su y eso que el hijo, ¿no? Y además eso también habla como de el hijo que al principio rechaza al padre, pero al final se da cuenta que es igual que él, porque el hijo creo que es periodista en la peli, o sea, es un contador de historias también. Se lo dice, que los dos cuentan cosas, exacto. ¿No? Y al final, efectivamente, con el final de la película, que es enternecedora más no poder, porque toda la peli te están con el hype de cómo... Te llevan a ese momento, ¿no? ¿Qué le dijo la bruja? ¿Cómo va a morir Edward Bloom? Y ese realmente, pues en la cama, al lado de sus seres queridos, de su hijo en este caso, y que contándole el final de su propia historia. Claro. Como, precioso, como además dándole el legado, dándole el testigo de ahora te toca a ti. Y en plan, ahora que has entendido todo, te toca a ti. Y cuando tengas un hijo y piense que eres un superhéroe, pues no se lo desmientas del todo. Claro.
que también él tenga sus propias películas en la cabeza para contárselas en futuro a sus propios hijos, ¿no? Y que al final eso ha sido importantísimo a lo largo de la historia de la humanidad, el propio hecho de crear historias que con las generaciones y las generaciones se transforman en relatos populares. Y como ha necesitado el hombre siempre de figuras un poco externas, no hablo de Dios ni nada, pero simplemente como algo externo a ellos que les permita justificar o entender ciertas acercarse cosas, al entendimiento exacto de ciertas cosas que al final a través de esos relatos y tal pues son incluso más fáciles de que se te quede, la verdad. No, una película muy bonita, me parece magistralmente dirigida por Tim Burton. Claro, lo hablábamos tú y yo por el tema de lo de la semejanza con otros directores así que tienen como su sello, tipo Wes Anderson. Sí que es verdad que... Esta tampoco, más allá de algún momento, tampoco me parece muy muy Tim Burton. Ya, es de la... No es tan oscura, pesadilla de la Navidad, sí, ¿no? Y te da además como una moraleja, tal. Sí. Que, por ejemplo, no ves tan obvia igual en, no sé, en Sweeney Todd o en Charlie la fábrica de chocolate, que también tiene un poco ¿no? circular, como la Charlie fábrica de chocolate, la cosa esta de que al final se reconcilia con el padre. También igual ahí Tim Burton tuvo algún problema con el padre, ¿no? Igual sí, exacto. ¿Qué te pasó con tu padre, Tim Burton? Las relaciones paterno-filiales no las llevó bien, ¿no? Y las quiere tratar en sus películas. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más. Pero por aquí yo todo dicho, la verdad. Sí, yo creo muy interesante. Yo sí que le daría el sello de puro cine, fíjate, me ha gustado. A mí me ha gustado bastante. Sí que es verdad, que lo hablábamos con... Joder, que al final lo he sacado, pero no lo he terminado. Lo de que se parecía a Wes Anderson. No me he visto las más famosas de Wes Anderson. Pero en comparación con Asteroid City, que cuentan una historia tal, la de Asteroid City me aburrió muchísimo más que esta, por ejemplo. Sí, esa de Asteroid City es verdad que no fue quizá la más... en la que estuvo más fino, ¿no? Sí, y es verdad que tampoco que igual estoy cogiendo la peor que me ha parecido de Wes Anderson y no estoy cogiendo la peor que me ha parecido de Tim Burton, porque hay alguna de Tim Burton, la de Eduardo Manos Tijeras, de esas tampoco a mí me... Bueno, sí que en su momento yo creo que sí que tuvo bastante tirón. Yo tampoco la recuerdo, ya digo, es que a mí el estilo de Tim Burton, o sea, me parece muy buen director, pero no es algo de lo que siempre me haya llamado... Sí, a mí el rollo oscuro, tal, no te creas que me ha atraído mucho, pero bueno, sin embargo el de Wes Anderson es que ya por pura estética me encanta. Pero bueno, sí, seguiremos viendo películas suyas, seguiremos valorando y ahí sí que sí, confirmarlo, que nos vemos la próxima semana con una película. No vamos a desvelar la película, pero sí que vamos a desvelar que va a estar Super Cineman, ¿no? Super Cineman. Que había hecho un podcast, me sonaba. No me suena. No me suena a mí. No me suena. Pero bueno, que te follen. Tomar por culo. Y nada, viva el cine, viva el cine. Que tenemos muchas ganas de veros aquí cada semana, seguirnos en redes. Y nos vemos la semana que viene. Un beso muy fuerte. Un beso enorme. Chao.